Ahora juega la selección, somos de España, y luego de Europa, y luego del mundo. Y eso es lo que sentimos en realidad. Sentimos que tenemos que ver con alguien de Almería y no nos hablamos con el vecino de casa. Sentimos que tenemos que ver con alguien de Barcelona y no nos hablamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con los compañeros de trabajo. Habrá que mirar, si queremos, porque eso es importante para quien es importante, para mí es muy importante, como sabéis, los que me conocéis, saber de dónde uno es, porque sabiendo de dónde soy, también poder saber hacia dónde puedo ir. Si no sé de dónde soy, son los demás los que deciden hacia dónde tengo que ir, qué tengo que pensar en cada momento. Que yo lo correcto en un momento, que yo lo correcto en otro momento. En la sociedad en la que estamos, claro, yo ya soy tan viejo, hace 30 años ser homosexual era lo peor, ahora es lo mejor del mundo. Hace 30 años, si un guaje y pega bien en la escuela, iba a casa y decía y el maestro, oye, de más. Y pegó poco. Y ahora son ellos los que deciden cómo tiene que ser y los padres culpan a los profesores de cosas que tendrían que tener que ver con su responsabilidad, no asumen su responsabilidad, se la pasan a otro. Incluso en las parejas, los matrimonios, todo eso, no asumen su responsabilidad y sus conflictos, los pasan a otro. Lo llevan por vía penal o como sea. No sabemos asumir nuestra responsabilidad. ¿En qué se traduce eso? Hombre, en que los abogados tienen mucho trabajo. Porque todo se tiene que convertir en un juicio, todo se tiene que convertir en un conflicto, y con los clavos que meten los abogados, algunos, otros no. Que hay abogados muy buenos también. Pues vivimos en ese proceso en el que nos perdemos en la sociedad y no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. Y vienen entonces las frases, y que no hay trabajo, y que hay crisis, y que tengo que tener una tele en 3 dimensiones, y que tengo que hacer, y que tengo que no sé qué. Y así poco a poco me voy diluyendo. Como a la sociedad lo que interesa es tener personas alienadas, porque es su núcleo, el núcleo fundamental de la sociedad, y tener personas alienadas y agilipollades, porque si no, no compraríamos, no estaríamos insatisfechos y querríamos llenar todo nuestro vacío a través de la compra de cosas. Pues la sociedad te da la solución también. Si no duermes, te da pastillas para dormir, o te dan métodos más livianos, de tipo psicológicos, para que puedas dormir. Incluso la sociedad absorbe determinadas actividades cuyo origen es un origen espiritual, como el yoga o determinados procesos de crecimiento, y los convierte en lo contrario, en lo más perverso. Entonces el yoga, que es una búsqueda de uno mismo, una búsqueda de Dios, en definitiva, pues lo convierte en un método de relajación para que trabajes más, seas más cabrón con los subordinados, o cualquier otra actividad de este tipo. Cualquier cosa que pueda ser utilizada para que estemos en la oscuridad, en la sombra, coge la sociedad, te la ofrece como una solución. ¿Por qué cogemos esa solución? Porque en lo profundo nosotros no queremos mirar qué pasa con nuestra vida, porque es muy duro. Saber qué pasa conmigo, saber qué pasa con mi pareja, saber qué pasa con mis hijos, saber qué pasa con mi trabajo, saber qué pasa con tantas cosas que me producen una satisfacción. Entonces yo no quiero enfrentarme a eso y me agarro a lo que me da la sociedad. Y la sociedad, como siempre, va creando cada vez cosas que tienen más que ver con la conducta
va haciendo la conducta mucho más grande, el pensamiento más pequeño y los sentimientos desaparecen. Por ejemplo, la medicina. ¿Qué pasa con la medicina? Cada vez pasa algo parecido a la religión. Cada vez hay hospitales más grandes, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más pastillas, cada vez hay más informes, cada vez hay más mogollón, pero los médicos no te miran el focico. Y cada vez hay más negligencias. Eso es muy complicado, porque los médicos están atrapados en el sistema, entonces están actuando sobre estadísticas y sobre cosas que no tienen ningún control. De hecho, ellos también son víctimas del miedo, porque si ellos no cumplen el protocolo, si no te envenenan a través de las pastillas y de otras cosas, corren el riesgo, aquí todavía no mucho, pero en Estados Unidos un gran riesgo de que te empapelen por haberse saltado un protocolo. Entonces, más madera, y más madera, y más envenenar, y más envenenar, y más aparatos y rollos, y menos humanidad. Eso oye, lo que ocurre es exactamente igual que con la religión, con las religiones. En principio, el anhelo del hombre, buscar y una búsqueda, y algunos conecten con Dios, y algunos otros se iluminen, y bueno, cada uno y eso. Lo que lleva una relación de lo que tú sientes con algo que te trasciende, que puedes percibirlo o no, no tienes por qué, otras personas se conectan con la naturaleza o con otras muchas cosas. Al final, cuanto menos Dios hay, más ritos hay, que en realidad son conducta, y cuanto menos Dios hay, más catedrales y más joyas y más rollos hay. Y entonces uno busca ahí y ahí no encuentra nada. A veces sí, porque a veces las catedrales o las iglesias están construidas sobre sitios que originalmente tenían ese poder de conexión. Y cuando alguien quiere hacer algo diferente a esto, pues entra en crisis, porque los sentimientos están muy mal vistos en la sociedad en la que vivimos, porque ser diferente o pensar diferente es una agresión a la sociedad en la que estamos. Entonces nos volvemos elementos extraños, como cuando entra un elemento extraño en el cuerpo, y como elementos extraños, cuando eso adquiere un determinado nivel, un determinado grado, se convierten en peligroso para la sociedad y lo que intentan es pulirte. Sentimientos son todos positivos. Todos los sentimientos tienen que ver con el amor, con diferentes grados de amor. Bueno, pues emociones. Igual confundo emoción con sentimiento. Bueno, depende. ¿Tú a qué llamas sentimiento? ¿A la ira lo llamas un sentimiento? ¿La mala hostia? Bueno, aquí no hay nadie que te da mala hostia, entonces. Por ahí. La ira, la negatividad. Eso es algo que tienes que sacar, porque es una contaminación. No, me siento más a gusto. Si no quiere, no quiere. Las emociones negativas que tenemos son contaminaciones producto de una situación no resuelta. Entonces, por ejemplo, cuando alguien hace algo que nos hace daño, si no somos capaces, si nuestra neurona no es capaz de confrontar, no somos capaces de sacarlo, queda dentro de nosotros como una contaminación, igual que cuando se contamina un río. Entonces hay que buscar la manera de limpiarlo. Si el río no es capaz de limpiarse solo, hay que ayudarlo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de no hacer daño, es decir, buscar una manera
de sacar esa emoción negativa que tienes sin cortar la cabeza a nadie, sin matar a nadie, a ser posible. Pero cuando se habla de sentimientos negativos, fundamentalmente el odio, yo digo que no existe porque hay una gran confusión en la sociedad, que es que se llama sentimientos a una cosa que es necesidad. Lo que llamamos habitualmente sentimiento es necesidad. Dos personas en general, aquí no, aquí todas estáis conectadas, lo veo yo, lo percibo. En general las relaciones de pareja y de todo tipo se establecen a partir de la necesidad. La necesidad puede estar contaminada de diferentes tipos de neurosis. Puede ser una necesidad social. Antes, por ejemplo, en Asturias, bueno, en muchos sitios, si una mujer llegaba a los 30 años y no se había casado, se veía como una persona enferma, con un problema, porque no decía nadie, Gochu, ¿quién te puso ahí? Entonces, la presión social hacía que esa persona, la neurosis social en la que vivía, buscase desesperadamente solucionar ese problema para mejorar su imagen, y se casaba. Pero ahora, en la situación en la que vivimos, el componente neurótico es determinante a la hora de establecer relaciones. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, porque como aquí no hay cuatros, pues voy a poner ese ejemplo, para que nadie se ofenda. Los cuatro consideran que su salvación, o lo central en su vida, es conseguir la salvación, la sanación y la felicidad a través de una relación. Entonces, tiene mucha dificultad para estar solos. Entonces, cuando yo tengo una gran necesidad, tengo una gran dificultad para escoger bien. Bueno, en realidad escogen como el culo, además, qué sé yo. Aquí no, otra gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que para satisfacer mi necesidad yo tengo que crear un sentimiento que yo llamo sentimiento superficial, que lo creo a través de mi cabeza, de mi neurosis. Y entonces ese sentimiento es el que hace que yo, es el producto, perdón, de diferentes pensamientos positivos que yo pongo en la otra persona. También pueden ser pensamientos negativos que pongo en mí. Porque, por ejemplo, si considero que ya soy un poco viejo, pellejo, y que por lo tanto ya no puedo escoger, pues valme casi cualquier persona. Y entonces lo que digo, oye, hombre, falta ahí un brazo, está tuerta, bueno, yo qué sé, tiene chepa, pero ¿y que yo a qué aspiro? ¿Tengo cómo para escoger? Bastante será. O lo que puedo es generar pensamientos positivos. Y decir, sí, pero yo más buena, yo buena. Limpia, no la hay más. Lleva muy bien la casa, entonces, oye, pues, ya está. Con el brazo que le queda, digo. Claro. Entonces, esto es lo que yo llamo los pensamientos. No, perdón, los sentimientos positivos superficiales. ¿Qué ocurre? Que como lo que hay en lo profundo de eso, hay una necesidad de dos personas, porque bueno, ya no lo dije, vamos, lo digo ahora, yo creo que todas las cosas en esta vida son recíprocas. Es decir, que cuando dos personas se quieren las dos. Y además considero que en igual grado de intensidad. Se podrá decir, coño, pero eso no es así exactamente. No es exactamente porque nosotros no podemos saber exactamente lo que queremos a una persona porque casi siempre o siempre está contaminado por nuestra neurosis.
Entonces solamente a través de la pérdida es cuando podemos percibir con claridad lo que queremos a una persona, si no está contaminado. Entonces, bueno, luego os pongo un esquema muy guay. Sí, el esquema que me va a hacer famoso, va a retirarme ya para todo. Ocurríseme a mí nada más, Entonces, pues van dos personas ahí con su necesidad y tal, y bueno, ya le sabemos lo guapo que eres al principio. Yo te enseño mi cosita, tú me enseñas tu cosita, jugamos a los médicos, tal. Conozco yo un restaurante que pongo un pulpín que se caga la perra, pues conozco yo no sé qué, hombre, pues ese amigo mío, venga, pues vamos a este chigre, bueno. A mí me gustan las películas a fin de tal, coño, pues a mí, no sé qué, tal. Vamos a ver una de Pasolini, va a pasarlo bien. Y ya está. Pero ¿qué pasa? Que, hombre, que yo es muy raro. Yo es muy raro que dos personas tengan exactamente la misma necesidad. Para lo que sea, como si vas a tomar cañes con alguien, no, cañes no, Alhambra, que me patrocine. Alhambra. Joder, que tengáis los dos la misma sede, ya sería complicado. Bueno, yo conozco a algunos que casi tienen la misma, están bastante conectados, pero yo bastante raro. Ya les ultes, tómenles por no quedar mal. Ya como si, ya, sin apetecerte, ya, bueno, vale, pues soy. Y también porque hay mucha crisis y el sector hostelero y tal tiene que espolletar. Por eso, por otras de las cosas que se dice, que es muy bueno que haya turistas, pero bueno, ¿para quién? Yo bueno que todo esto estoy lleno de madrileños, ¿para quién es bueno? ¿Para mí? No me jodas. Diciendo, maza. Bueno, entonces, estamos aquí en que, y es muy raro, que la necesidad cabe a la vez. Siempre hay una persona más necesitada que otra. Entonces, pues cuando acaba la necesidad de una, y cuando pasa eso que dice que se acabó el amor de tanto usarlo, pues acaba a uno de los dos el amor de tanto usarlo. Y entonces empiezan los conflictos. Porque la persona que no acabó con su necesidad quiere seguir manteniendo la relación, y la persona que ya acabó con su necesidad ya no quiere esa relación. Con lo cual puede enfrentarse a la situación y solucionarlo, o más frecuentemente puede echarse otro churri de por fuera para reproducir exactamente lo mismo. ¿Preguntas?